Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video voy a hablar un poco sobre incrementos y diferenciales totales en funciones de varias variables. Vamos a enfocarnos básicamente en funciones depende de dos variables, o sea, en tres dimensiones, el z que depende del x y el y. Es una función que tiene una gráfica en tres dimensiones y voy a poder interpretar gráficamente lo que es el incremento y el diferencial total. Y luego a partir de eso vamos a extrapolar esto a funciones de más variables, donde ya no tiene una interpretación geométrica, pero más una interpretación matemática o dependiendo del contexto también, que puede ser propagación de errores también por mediciones indirectas, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito eh, primero sobre lo que es el incremento, ¿no? Pero para esto ustedes tienen que tener en claro lo que es una función de varias variables, cómo se hacen las gráficas, lo que son las curvas de nivel y un poco también de lo que son las derivadas parciales. Ok, entonces vamos a empezar primero hablando del incremento de la función en una sola variable, que era lo que nosotros conocíamos como ahí la definición pues de la derivada, ¿no? Ahí conocíamos cómo es la definición de la derivada. Entonces, ¿qué cosa es el incremento de una función y el diferencial? ¿Y cuál es la diferencia entre ambas cosas? Imaginemos aquí una ecuación, que en este caso es una cuadrática, está azul, ¿no? Entonces vamos a poner aquí unas cuantas anotaciones. Ya, esta es mi función, voy a poner el color azul. Y es una función de x, ¿no? Que es una cuadrática. Ahorita no nos importa tanto qué función es, pero sé que es una función que tiene esta curva, tiene esta gráfica, ¿no? Entonces voy a ubicarme en un punto específico, que es este punto de acá, un punto P sub 0, que va a ser x sub 0, y sub 0. Este es el punto donde me voy a ubicar, el punto donde me voy a ubicar. Entonces, si a la variable independiente, que en este caso el x es la variable independiente, si hay un incremento en la variable independiente, o sea, aumenta de x sub 0 a x sub 0 más un delta de x. Este sería el incremento en x, ¿no? El incremento de la variable independiente. O sea, si la variable independiente aumenta un poquito, ¿qué pasa con la variable independiente? O sea, con la función. La función originalmente estaba aquí, mira. ¿No? Que la función era el y evaluado en x sub 0 o el y sub 0, ¿no? O el f en x sub 0, que viene siendo exactamente lo mismo. Entonces, esto de aquí es el valor de la ordenada de la función, o sea, el valor de la función, cuando el x toma el valor x sub 0, ¿cierto? Ahora estamos diciendo que el x sub 0, que es la variable independiente, ha aumentado, ha tenido un incremento en delta de x. Entonces ya estoy en un nuevo punto, que sería este punto de aquí, ¿no? Este punto de aquí es x sub 0 más delta de x en el eje x. Pero en el eje y es f de x sub 0 más delta de x. Acá debí haberlo puesto de otro color, pero bueno, no importa. Esa es la nueva función. Entonces, ¿cuánto se ha incrementado la función? Es básicamente este segmento rojo, ¿no? Si vemos este triángulo que está aquí, en la función, el incremento en la función sería la función final menos la función original, ¿no? Esto sería el incremento. O sea, ¿cuánto ha aumentado la función? La función, ¿cuánto ha crecido la función? Mira cuánto ha crecido la función. Si es que el x sub 0 ha aumentado un delta de x. Ese es el incremento de la función. Y tiene sentido realmente, no es lógico. Inclusive los nombres son bastante lógicos. Incrementa el x, ¿cuánto incrementa el y? Eso es básicamente. Ahora, ¿qué pasa si tú haces otra cosa? ¿Qué pasa si ahora voy a seguir, ya no voy a seguir la función, sino voy a seguir esta recta de aquí? ¿Qué es una recta? Si tú te puedes dar cuenta, es una recta tangente, ¿no? Esta es una recta tangente a f de x en x igual a x sub 0, ¿ok? Cuando x vale x sub 0, hago una recta tangente. Y yo voy a seguir esto de aquí.
Entonces, si analizamos ese triangulito, que es diferente al otro triangulito, es un triangulito diferente, ¿no te das cuenta, no? El otro era rojo que iba por la función y este está yendo por la recta tangente. Entonces, en este caso, esto está en un nuevo punto. Y este valor de cuánto ha incrementado la función se llama un incremento aproximado, porque no es un incremento real. El incremento real es lo que ya habíamos dicho, ¿no? El incremento real, lo pongo por aquí de otro color, es hasta aquí. Hasta aquí, este es el incremento real. O sea, cuánto realmente ha aumentado la función, ¿no? Esto es el incremento real. Y lo otro se llama incremento aproximado, que también tiene el nombre de diferencial de f. Fíjate que el diferencial de f es distinto que el incremento de f. En este caso, el incremento es mayor, pero no siempre va a ser mayor. O sea, este es el caso particular. Pero date cuenta que hay una diferencia. ¿Cuánto es esa diferencia? Es esto de acá, mira. Esto de acá, ¿no? Esta es la diferencia entre las dos formas de verlo, ¿cierto? Entonces, esta cosita de aquí, esta diferencia de en el y sería incremento menos el diferencial. ¿Ok? Eso es la diferencia. Una cosa es incremento cuando tú sigues la función y otra cosa es diferencial cuando tú sigues la recta tangente. Eso lo veíamos en cálculo de una variable. Y de aquí se definía una cosa. De aquí podíamos demostrar una cosa. Podíamos decir que si el delta de x es cero, prácticamente cero, perdón, es muy chiquito, o sea, si este de aquí delta de x es muy chiquito, entonces ¿qué va a pasar? Vas a tener aquí la función, vas a tener aquí la recta tangente y aquí el incremento. Entonces van a ser prácticamente lo mismo. Va a pasar que el incremento de la función sea prácticamente el diferencial de la función. Esto es lo que sucede. Entonces prácticamente estas dos cositas van a ser iguales. ¿Por qué? Porque el delta de x es chiquito, ¿no? El delta de x es chiquito. ¿Ok? Entonces vamos a encontrarnos en una situación donde tenemos aquí, ¿no? Una teta, ya que el incremento de la función aproximado y el incremento en x, ¿no? Ahora se va a llamar diferencial de x, porque el incremento de x es chiquito, entonces hacemos que sea igual a de x. Y esto es prácticamente el incremento de y, pero porque el de x es chiquito, o el delta de x, que en este caso es lo mismo, ¿no? Como el delta de x es chiquito, entonces el delta y es prácticamente el diferencial de y. Y la tangente de teta vendría a ser dy entre dx. Prácticamente, ¿no? Prácticamente. Que esto es la derivada. Entonces estamos demostrando que la derivada es dy entre dx. Y esto se da cuando los incrementos en x y el incremento en y son muy chiquititos. Pero lo que quiero que entiendan que cuando el delta de x no es muy chiquito, esto no cumple. Si el delta de x es mayor considerablemente a cero, voy a poner si mayor, mayor, o sea que no es tan chiquito, entonces el incremento en y no es el diferencial de y. ¿Ok? Eso tenemos que tomar en cuenta. El incremento no es lo mismo que el diferencial, pero son muy parecidos cuando el delta de x es cero. Y así demostramos la derivada, pero no siempre se cumple. Eso es cálculo de una variable, eso es la definición de lo que es el diferencial de lo que es el incremento, y así es como se deriva pues la definición de la derivada de una función, de una sola variable. Esto realmente ya lo sabíamos, pero no está de más pues hacer un pequeño refuerzo, ¿no? Listo, ahora, ¿qué pasa en tres dimensiones? Imaginemos que estamos en tres dimensiones, ¿no?
Estamos en tres dimensiones, tenemos una curva, que en este caso es x cuadrado más y cuadrado, z es igual a x cuadrado más y cuadrado, y voy a ver cuánto sería el incremento en z, ¿no? En este caso, mira lo que voy a querer hacer. Voy a querer hacer lo siguiente. Esta es una función que es z es igual a x cuadrado más y cuadrado, ¿ok? Un paraboloide, que ya lo sabemos de la semana pasada, haciendo las curvas de nivel, conociendo el dominio y el rango, podemos graficar la función, que es un paraboloide con el vértice en 0,0,0 y hacia arriba, ¿ok? Listo, entonces nos ubicamos en un punto, que es este punto que está aquí. Este punto que está aquí, lo vamos a poner que es 0,5, 0,5, coincidencia, 0,5. Ok, tiene que cumplir, ¿ah? Por coincidencia cumple que los tres son iguales. Yo estoy poniendo un punto cualquiera de x, y me salió que el z sale lo mismo. Es una coincidencia. Estamos en un punto, ¿no? Ya habíamos visto que en dos dimensiones hacíamos un incremento en x, ¿no? Algo así, ¿no? Un incremento en x, y aquí teníamos, esto es un diferencial de y todo esto es un incremento en y. Ah, esa es la diferencia, ¿no? Esa es la diferencia, este es cálculo en variables. Cuando hablamos de una sola variable, tenemos que el x aumenta un delta de x y el y aumenta un delta de y. Pero si tú sigues la recta tangente, sería un diferencial de y. Ahora, en cálculo multivariable o cálculo vectorial, en este caso, ya tenemos un z que depende del x y depende del y. Entonces las variables independientes son x y son y. Entonces vamos a tener que hacer un incremento en x, un incremento en y. Y a partir de esto vamos a tener un incremento en z. ¿Ok? Eso es lo que queremos hacer. Ok, entonces vamos a guiarnos y apoyarnos un poquito de las herramientas. Y aquí. Aquí en el GeoGebra 3 dimensiones lo que he hecho es graficar nuevamente nuestra paraboloide. Nuevamente estoy graficando nuestro paraboloide, que ya les había dicho que esto es x cuadrado más y cuadrado. O sea, z es igual a x cuadrado más y cuadrado. Es el mismo paraboloide, ¿ok? Lo hemos graficado de nuevo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Me voy a ubicar en el punto A. En el punto A. El punto A yo te había dicho que era, voy a ponerlo por acá, 0,5, 0,5, 0,5. Entonces aquí tenemos, acuérdate que este es el eje X, este es el eje Y. Tenemos, si te das cuenta, aquí es 0,5, este es su X y este es su Y. Hoy, al revés, perdón, ¿no? Al revés. Este sería su y este es su X, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Esto aumento un incremento en el Y. Y aquí aumento un incremento en X. Entonces ya estoy en este nuevo punto. Mira, estábamos en este punto X, Y. Este punto es el punto X, Y, 0. Reemplazo el X y el Y en la función y tendré el punto A. ¿Ok? Ahora hago un incremento, que este sería X más incremento en X, Y más Y, 0. Reemplazas estos dos en la función y obtienes el punto C. ¿Ok? Yo voy a hacer una exageración. ¿Por qué digo exageración? Porque voy a hacer que los incrementos no sean chiquitos, sino que sean bastante grandes, para que te des cuenta tú qué tanto cambia. ¿Ok? Entonces, habíamos dicho que estamos en el punto 0,5,0,5,0,5, que es el punto A. ¿Ok? Quiere decir que este valor es 0,5 y este valor es 0,5. Voy a hacer un incremento nuevamente, un incremento bastante grande. Voy a decir que sea 0,5 más 0,5. Mira, un incremento del 100%, o sea, el doble, 1. Y en este lado, este segmento también va a ser 1, ¿ok? Entonces, el incremento en X es 0,5. El incremento en Y es 0,5. El punto inicial, X sub 0, Y sub 0, era 0,5, 0,5. Ese era el punto al inicio, no era este punto de acá, ¿no? Le estoy incrementando X y Y.
¿Ok? Reemplazamos los nuevos puntos. El nuevo punto sería x sub 0 más el delta de x. O sea, 0,5 más 0,5, 1. Y el nuevo y es su y sub 0 más el incremento en y. 0,5 más 0,5. Entonces, 1. Reemplazamos en la función que es x cuadrado más y cuadrado. 1 cuadrado más 1 cuadrado sería 2. Entonces, mi nuevo punto es este punto C. El nuevo punto, el punto C, que sería 1,1,2. Ese es el nuevo punto. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que he hecho? He aumentado el x en 0,5, he aumentado el y en 0,5, he reemplazado en la ecuación y encontré el z. ¿Ok? Entonces, ¿cómo encuentro mi incremento en z? Mi incremento en z es el z final menos el z inicial. El z final es 2. Y el z inicial es el z de la a. El z de la a era ¿cuánto? A ver, vamos a recordar. El punto A es 0,5, 0,5, 0,5. Era 0,5. Entonces el incremento es 1,5. El incremento de z es 1,5. ¿Ok? Ese es el incremento de z. O sea, es cuánto ha aumentado el z, que es el vertical, y este es el incremento de z. Ahora, vamos a hacer otra cosita. Vamos a poner otro color aquí. Amarillo. Ahora, yo no voy a seguir ya la función, porque aquí, ¿qué es lo que has hecho? Has agarrado la función, has continuado la función hasta llegar al punto C. Pero ahora yo voy a hacer otra cosa. Yo voy a agarrar un plano tangente, porque tú acuérdate que cuando trabajabas en dos dimensiones era la recta tangente. Ahora vamos a agarrar un plano tangente. Entonces, agarrando un plano tangente, ya no llego hasta el punto C, sino llego al punto B. Y ese punto B, el punto B, siguiendo la recta tangente, todavía no sé cómo hacerlo, ya yo te voy a dar el dato. Te voy a decir que el punto B es 1,1,1,5. Más adelante vamos a saber cómo calcularlo. Pero siguiendo el plano tangente, ya no llegas al punto C, que el punto C era 1,1,2. Fíjate que hay una diferencia, mira. El punto C era 1,1,2 y el punto B es 1,1,1,5. Entonces aquí hay una discrepancia. Hay una discrepancia. Si tú analizas esto chiquito de aquí, es el diferencial de z. ¿Cuánto sería el diferencial de z? El diferencial de z sería el z del b, que es siguiendo el plano tangente. Siguiendo el plano tangente llegó al punto B, menos el z inicial. El punto B tiene 1,5 y el z inicial era 0,5. Entonces el diferencial de z vale 1. Mira, ¿qué conclusión estamos teniendo? Habíamos dicho que el incremento de z me salía 1,5, pero el diferencial de z me sale 1. Son dos cosas distintas. ¿Y por qué son distintas? Porque el incremento está siguiendo la función. Esto sigue la función. Y el diferencial siguiendo el plano tangente. ¿Se entiende? Espero que sí. Espero que sí. Entonces voy a borrar todo y voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que estamos hablando aquí. Mira, nuevamente, ¿ok? Voy a ubicarme en el punto A. Voy a ponerlo por aquí. Ahí creo que se ve un poquito mejor. Ahí creo que se ve un poquito mejor. Voy a ubicarme en el punto A. El punto A es un punto donde yo quiero ubicarme dentro de la función. Yo te he dado un punto.
que es 0.5, 0.5, 0.5. Para saber si cumple, tienes que cumplir que el z es igual a x cuadrado más y cuadrado. Y fíjate que sí cumple, ¿no? Es un punto que yo te doy dato. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me ubico en otro punto, de tal manera que el x ahora es más un delta de x más delta de x. Y el y es el x. El y es y más un delta de y. X sub 0 y sub 0 si quieres, ¿no? Estoy diciéndote yo que el incremento en x vale 0.5 y el incremento en y vale 0.5. Te he puesto incrementos grandes para que te des cuenta que mientras más grande es el incremento, más es la diferencia entre el diferencial de z y el incremento de z. Por eso que he puesto valores grandes. ¿Ok? Entonces, con los nuevos incrementos me doy cuenta que mi nuevo x, mi nuevo x es ahora el x inicial más un delta de x, o sea, 0,5 más 0,5. Y el y es el y inicial más un delta o incremento en y, que igual es 0,5 más 0,5. Entonces mi x y mi y vale 1 y 1. Reemplazo en la ecuación y te das cuenta que 1 más 1 es 2. Entonces el nuevo punto, que es el punto C, el nuevo punto, que es el punto C, es igual a 1,1,2. Ya estoy en un nuevo punto. Entonces, si tú sigues la función, vas de un punto A un punto C. De un punto A un punto C. ¿Ok? Pero ahora, siguiendo, a ver, esto es siguiendo la función. Y este aquí vamos a ir siguiendo el plano tangente. ¿Qué pasa si seguimos el plano tangente? Si seguimos el plano tangente, no llegamos al punto C. Vas a llegar al punto B. Ya te voy a explicar luego cómo encontrar la ecuación del plano tangente y todo lo demás, ¿ok? Pero del punto A ya no llegas hasta el punto C, solamente llegas al punto B. Y el punto B, yo te lo doy, después lo vamos a calcular, ¿ya? Es 1,1,1.5. Es diferente que C, ¿te das cuenta? Es un poquito más abajo. Entonces, en el eje Z, del A al B, tienes un diferencial de Z. Pero de A a C tienes un incremento en Z. ¿Ok? El incremento en Z sería el Z nuevo menos el Z inicial, ¿no? Que sería 2 menos 0.5, o sea, 1.5. Y el diferencial de Z es el Z nuevo, que nos vamos a poner Z de B, este Z de C, menos Z de 0. Z de B es 1.5 y el Z 0 es 0.5, o sea, 1. Te das cuenta que el incremento en Z es diferente que el diferencial de Z. ¿Ok? Pero. Esto es porque los incrementos son grandes. Ojo, si delta de X es chiquito y delta de Y es chiquito, entonces el incremento en Z es prácticamente el diferencial de Z. Esto se cumple cuando los incrementos son chiquitos, que no es el caso, porque el caso los incrementos son grandes, ¿ok? Entonces, si los incrementos en X son pequeños, el incremento en Y son pequeños, entonces el incremento en Z es prácticamente el diferencial de Z y podemos concluir que eso se le llama el diferencial de Z o diferencial total. Diferencial total, prácticamente el diferencial de Z. Cuando el incremento en X es chiquito y el incremento en Y es chiquito. Esto lo hemos demostrado, ¿ok? Esto lo hemos demostrado. Ahora, ¿cómo se calcula este diferencial total? El diferencial total se calcula utilizando las derivadas parciales.
¿Ok? Vamos a trabajar usando las derivadas parciales. Y luego al final vamos a hablar un poquito de lo que es linealización, que es básicamente encontrar el plano tangente. ¿Por qué? La recta tangente, sabíamos que la pendiente de esa recta tangente dependía de qué cosa. Dependía de la derivada. Pero ahora yo quiero un plano, no una recta tangente, porque ya estamos hablando de tres dimensiones. Un plano, si antes hablábamos de la derivada, ahora hablamos de las derivadas parciales. Necesitas las dos derivadas parciales. ¿Ok? Entonces vamos a definir el diferencial de z como la derivada parcial respecto de x por dx más derivada parcial respecto de y por dy. ¿Qué cosa es dx de y? Dx es prácticamente incremento en x y dy es prácticamente incremento en y. Siempre y cuando son iguales, siempre y cuando los deltas son chiquitos. ¿Ok? De esa manera calcularíamos el diferencial de z, ¿no? Y podemos aproximar al incremento en z. ¿Ok? Eso es un poquito la definición del diferencial total, lo que representa geométricamente y cómo se calcula. Esto lo podemos extrapolar a funciones de más de dos variables independientes, 3, 4, 5, pero ya no tiene una interpretación geométrica, sino más que nada una interpretación un poco más matemática, un poco más del cálculo, de qué significa la propagación de los errores, y eso lo vamos a ver en un siguiente video. Vamos a hacer unos cuantos ejercicios también, y por favor, únanse para que puedan ver la siguiente parte de este video.